Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí esperando que se conecten algunos para comenzar lo que es el programa Desde mi Hogar. Hoy los viernes tenemos un tiempo sobre principios del liderazgo cristianos, algunas verdades fundamentales de la palabra, principios que nos permitan desarrollar una vida de influencia, respetando, valga la redundancia, esos principios que vienen de Dios, que están establecidos en la palabra y que son aquellos que darán fuerza y autoridad a la vida de cada uno de los que lo ejecutan, de los que lo viven. Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando y ya comenzamos a compartir algunas verdades que pueden ayudarte, que pueden bendecirte para ser esa persona que querés ser, una persona de influencia, una persona que desarrolle una vida de tal forma que revele a Cristo, que manifieste las características de un ciudadano del reino celestial. Bien, como dice la Biblia, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y al pertenecer a un reino, tal cual afirma la palabra, el reino de Dios, debemos nosotros conocer sus leyes, conocer sus principios y poder ajustarnos para ser ciudadanos que vivan bajo el amparo de ese rey y dentro de todo lo que establece justamente el estilo de vida de ese reino, que es el reino de Dios. Muy bien, ahí se van sumando gente, bienvenidos a cada uno de ustedes. Pueden también dejar sus comentarios. Hoy viernes es más participativo, la idea también. Por ahí quizás ir haciendo algunas preguntas. Estamos hablando, repito, sobre principios del liderazgo cristiano, lo que podemos, como hijos de Dios, influenciar, vivir. Decimos que al ser un cristiano, tener una vida identificada con Cristo, automáticamente te transformas en la vida, en un líder, porque tenés a aquel que ha vencido a todo y a todos, y es Jesucristo. Jesucristo en cada uno de nosotros marca la gran diferencia. La Biblia dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. También afirma y dice que estamos completos en Él, que estamos completos en Él. Así que no nos falta nada, todo lo tenemos en Cristo y es muy interesante esa afirmación y poder ser conscientes cada día. Las circunstancias, mira, pueden ser complicadas. Las circunstancias y la realidad de algunos puede ser muy difícil, pero quiero decirte que hay una verdad que es por sobre toda realidad. Escuche esto, hay una verdad que es por sobre toda realidad, y es lo que Dios dice en su palabra, que Él piensa de ti, que Él está dispuesto a hacer contigo y que Él va a hacer contigo. Esa es la verdad, lo que está en la palabra. Hay momentos en que las realidades son contrarias a esa verdad. Hablamos de salud y hay momentos que estamos enfermos. Tenemos una verdad de prosperidad y provisión de parte de Dios y hay momentos que la realidad es de escasez. Tenemos la promesa de que Dios nos acompañaría y veríamos su gloria y hay momentos que parece que el cielo es una cúpula de bronce donde oramos y aparentemente no sucede nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Guiarnos por la realidad que estamos viviendo a través de las circunstancias? ¿O seguir creyendo en la verdad? ¿Fortalecernos en la verdad? Y a partir de esa verdad poder transformar la realidad. Cuando tú crees en la verdad, y esa verdad es Cristo, esa verdad es su palabra, ella va a hacer que toda realidad sea transformada, toda realidad sea cambiada. Muy bien, esto es para entender de que
somos distintos. ¿Por qué somos distintos? Porque Cristo está en nosotros. Él es la esperanza y Él es la razón de nuestra diferencia. Y ahí volvemos al texto donde dice que separados de Él, nada podemos hacer. Muy bien. Vamos a comenzar a continuar con la charla que tuvimos el viernes pasado, que hablábamos sobre autoridad espiritual y compartíamos allí el ejemplo de David, cómo David tuvo el concepto claro de lo que era autoridad y respetó a Saúl, aunque Saúl se había apartado de Dios y el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y dice la Biblia que había un espíritu malo que lo atormentaba. Pero David, a pesar de todo eso, permaneció allí dependiendo de Dios y respetando la autoridad que Dios había puesto. Después también habíamos visto y hablado sobre el tema de Jesús. Y hablábamos acerca de Jesús, de que Él era el ejemplo de la máxima obediencia, y gracias a que Jesucristo practicó máxima obediencia, Dios puede manifestarse como máxima autoridad. Habíamos dejado en claro el concepto de que no hay autoridad verdadera establecida si no hay alguien quien practique obediencia. Cristo vino a la tierra y en calidad de hombre practicó verdadera obediencia para que Dios sea en todo este universo y en relación a los hombres verdadera autoridad. Y yo quiero hoy continuar con el ejemplo de Jesús que nos deja en cuanto a su ejemplo de estar inmerso en el concepto de autoridad y de estar sujeto a lo que es autoridad. Y quiero leerles el capítulo 3 de San Mateo, versículo 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Les recuerdo que este video queda grabado tanto en la página del Facebook como también después lo subimos al canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube hay una lista de reproducción y hay una lista que se llama Desde mi hogar, liderazgo. Ahí aparecen todas esta serie de charlas, de explicación de principios que estamos compartiendo todos los viernes. Así que después usted puede rever nuevamente y compartir y analizar lo que hoy vamos a verter a partir de esta charla, ¿sí? Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el primer versículo del capítulo 4 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acá vemos un momento muy clave en la vida de Jesús que marca el inicio de su ministerio público. Aproximadamente Jesús contaba con 30 años y en este momento él daba por inicio a su ministerio público. Tenía que establecer el reino de Dios, revelar al Padre. Por eso las prédicas de Jesús fueron fundamentalmente sobre el reino de Dios y la demostración de que Dios era su Padre y que quería ser Padre de todos aquellos
que se podrían acercar a Él. Esta es la gracia, este es el nuevo pacto que Cristo vino a establecer. Y en este sentido, Jesús es muy consciente de quién era autoridad establecida por Dios, y Él era muy consciente de que no podía comenzar algo sin tener el encuentro con esa autoridad delegada establecida por Dios en la tierra, y de alguna manera recibir de parte de esa autoridad delegada la bendición y la aprobación. Antes de ir a ese concepto y tratar de desarrollarlo, quiero dejar en claro algunos elementos muy importantes que están en relación a lo que es autoridad. En primer lugar, el término autor. En segundo lugar, el término autoridad. En tercer lugar, el término autorización. Y en cuarto lugar, el término autenticidad. Repito, 4 términos que explican aspectos de lo que es autoridad y de lo que significa entender la autoridad que viene de Dios y cómo movernos nosotros eficazmente bajo el principio de autoridad. Repito, autor, autoridad, autorización y autenticidad. ¿Quién es el autor? Y el autor es la fuente de autoridad. Habíamos dicho que autoridad es aquel que es el autor de aquellas cosas sobre las cuales ejerce autoridad. No sé, un constructor de vehículos es autoridad sobre ese vehículo. Él, mejor que nadie, conoce ese vehículo porque él lo hizo. Un carpintero es autoridad sobre los muebles que ha hecho porque no hay nadie mejor que él que lo conoce porque fue hechura de sus manos. El que es autor es autoridad. Hablando espiritualmente, Dios es autor de todas las cosas. Por consecuencia, Dios es autoridad y Él es la fuente de autoridad. En segundo lugar, viene la palabra justamente autoridad. Tiene que ver con ejercitar ese descubrimiento. Tiene que ver con llevar a la práctica lo que dice que sabe y lo que Él mismo ha construido. Dios, como autoridad del ser humano, en la práctica, Él ejerce cosas en su eterna soberanía que demuestra que Él es autoridad. En tercer lugar, autorización. La autorización es el permiso que da la autoridad para usar esa autoridad. Las autoridades delegadas, aquellas personas que fueron establecidos por Dios en distintos ámbitos de la vida diaria, son personas que recibieron de parte de Dios la autorización para ejercer esa autoridad. Por ejemplo, un padre o una madre son autoridad dada por Dios a la familia y tienen la autorización por parte de Dios para ejercer ese rol. Las autoridades públicas, la Biblia dice que no hay gobernante sino fue puesto por Dios. Son personas que han recibido la autorización de parte de Dios para ejercer ese lugar. Por eso, todos aquellos que reciben autorización tienen que tener una comprensión del tamaño de responsabilidad que eso le compite, que eso le concierne. Y con toda responsabilidad ejercer ese lugar que fue autorizado por la autoridad máxima. Y por último, autenticidad. Y acá hay algo muy importante. Cada uno tendrá verdadera autoridad en lo que hace si es auténtico. Por ejemplo, los peces tienen autoridad en el agua porque ellos auténticamente llevan su vida en ese ambiente. Ellos fueron creados para moverse en sistemas acuáticos, en el agua. Entonces ellos son auténticos al vivir en ese ambiente. Lo mismo pasa, por ejemplo, a nivel espiritual.
Si tú tienes un don y un talento para la enseñanza, tienes que ser auténtico, tienes que dedicarte a la enseñanza y no a otra cosa. Y siendo auténtico, llevando a cabo el desarrollo de lo que Dios te dio y siendo vos, usando eso que está en ti, vas a tener autoridad. Hay gente que quiere copiar a otros, hay gente que quiere ocupar un lugar que no le fue asignado y pierde la autenticidad. Cuando ocupamos el lugar de otro, cuando vivimos en ambientes que no nos competen, perdemos autoridad porque dejamos de ser auténticos. Tú tienes que encontrar tu ámbito y en ese ámbito donde ejercer tus talentos y tus dones sin copiar a otros, sino siendo tú mismo, valiéndote de lo que Dios te ha dado, en ese ámbito vas a tener autoridad y vas a ser de influencia. Dios es el autor, Él es autoridad, Él te autoriza y te delega autoridad, pero tú tienes que moverte en ámbitos que te son propios, que condicen con tus talentos, con tus dones, y entonces vas a ser auténtico y ahí vas a ser poderoso. Ahí Dios se va a glorificar en tu vida. Por eso lo primero que debe encontrar una persona que pretende ser de influencia con las herramientas espirituales bíblicas como hijo de Dios a este mundo es encontrar sus talentos y sus dones, porque tú eres auténtico cuando llevas adelante el ejercicio de esos dones y de esos talentos con tu forma, con tu característica personal, no compitiendo con nadie, ni tampoco siendo el imitador de otros, sino siendo tú mismo, en lo auténtico y con la autorización de parte de Dios para ejercerlo, vas a tener tremenda autoridad y Dios se va a glorificar. Bueno, yo quería mencionar simplemente estos conceptos que son por ahí aparentemente un juego de palabras, pero que revelan verdades, verdades que te van a ayudar, que me van a ayudar a desarrollar con mayor eficacia nuestra función en esta vida como un líder, como un hijo de Dios de influencia. Volvamos a Jesús y volvamos a este momento de la vida de Jesús. Nos ubicamos, Jesús tenía 30 años y estaba por comenzar su ministerio. Yo te digo, imagínese usted, él vivió 30 años sabiendo que era el Hijo de Dios, sabiendo que en sí mismo estaba la plenitud de la deidad, sabiendo de que tendría que desarrollar el plan de Dios para la salvación, establecer el reino de Dios sobre la tierra, comenzando en la nación de Israel. Por eso dice que él vino a los judíos, a los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. Y él tenía tremenda obra, pero él esperó hasta los 30 años. Qué tremenda prueba fue esa, qué tremenda situación. Conteniéndose él, sabiendo quién era y viendo la necesidad de la gente, respetó los tiempos. Una de las cosas importantes que debemos aprender siempre es a manejarnos en los tiempos. Tú puedes tener hermosas cosas de Dios, pero si haces antes o después de tiempo, puede ser que no seas eficaz. Cuando haces en el tiempo correcto, serás eficaz. La pregunta es, ¿por qué Jesús esperó hasta los 30 años? Porque había una cuestión social. ¿Cuál era la cuestión social? Que nadie podía ser calificado como maestro, como rabí, antes de los 30 años. Y él tenía que enseñar las verdades del reino. Él tenía que difundir en todo Israel y a los suyos, a los judíos, a los hebreos, estas verdades. Y no le iban a escuchar si él no se ajustaba a una condición social, a una condición religiosa de la época. Y tenemos que entender que no es por cuán rápido haga las cosas, sino es por cuán dentro de la voluntad de Dios haga las cosas. Hay gente que se apuran y hacen algo fuera de tiempo. Miren, hay un pasaje en la Biblia, Moisés.
Moisés llegó un momento en que él se dio cuenta que él iba a ser el hombre usado por Dios para liberar a Israel. Y él salió a la defensa de sus hermanos hebreos. Pero no era el momento todavía. Y apurándose, ¿qué hizo? Cometió asesinato. Y tuvo que salir huyendo de Egipto y esperar 40 años en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro, para que después y en el tiempo cumplido dentro de la voluntad de Dios, Dios lo llame. Una de las cosas que quiero decir a aquellos que quieren servir a Dios, lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, nadie te lo va a robar. Y en el momento exacto serás eficaz, pero aprende a esperar ese tiempo. Aprende a esperar ese momento, a no apurarte. A veces pensamos de una manera muy infantil de que si no lo hacemos ya, puede ser que perdamos la oportunidad. La pregunta es, no cuán rápido lo hago, sino ¿es el tiempo de hacerlo? Jesús esperó hasta los 30 años. La Biblia no relata en detalle cuál fue la vida de Jesús desde los 12 hasta los 30, desde que estuvo en el templo hasta que comenzó su ministerio yendo a bautizarse con Juan. Pero nos imaginamos a un Jesús de familia, a un Jesús que tuvo que bancarse el peso del cuidado de su mamá y de sus hermanos, porque aparentemente José ya no estaba, había fallecido. Y entonces Jesús también desarrolla en ese tiempo, entre los 12 y los 30 años, una vida muy importante de familia, una vida de hijo, una vida de hermano, una vida donde él, siguiendo la labor, la profesión de su padre, se bancó también el sostenimiento económico de la familia. Y acá también nos habla de algo, miren, para que Dios te promocione a lo espiritual, tú tienes que ser fiel en lo natural. ¿Y qué es lo natural? Tu vida en la economía, tu vida con respecto a tu familia, tu vida en cuanto a las responsabilidades básicas, laborales, en relación con tus prójimos, tu vida de sociedad, tu vida de vecino, tu vida de hijo, tu vida de esposo, de esposa, de madre, de padre. Cuando somos fieles en lo básico, en lo natural, entonces Dios puede usarnos en lo espiritual. Hay niveles, mi hermano. Quiero decirte de que no podré ser usado en lo espiritual si no aprendo a manejarme en lo natural. Jesús en esos 18 años, entre los 12 y los 30, se movió en ese plano, en el ambiente de su familia, en el ambiente de un trabajo que era el carpintero, en el ambiente de la convivencia con sus hermanos y con su mamá, y demostró ser fiel. Y llegó el tiempo, llega el tiempo de tu promoción, tienes que entender ese tiempo. Hay muchos que hablan del kairos, el tiempo de Dios, el cronos, el tiempo del hombre. Bueno, tomamos esa analogía y digamos entonces que tiene que coincidir ese tiempo de Dios con nuestras decisiones correctas para comenzar a ser promocionado a niveles superiores. Y llegó el momento, tenía esos 30 años y él entendió que llegó el momento. Y para iniciar su ministerio público, escúcheme bien, él tenía que buscar la aprobación de quien era la autoridad espiritual puesta por Dios en ese entonces sobre la tierra. ¿Y sabe quién era? Era Juan el Bautista. Juan el Bautista era el hombre establecido por Dios para ese momento como autoridad delegada, representativa de lo que Dios estaba derramando sobre la tierra. Acuérdense que había como 400 años de oscuridad espiritual. En la época de los macabeos, en la época previa a la revelación de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Un tiempo de apostasía, de oscuridad, donde el pueblo no encontraba a Dios y Dios no se revelaba, hasta que aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista aparece, como dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 1, he aquí yo envío, dijo Dios, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Jesucristo mismo afirmó y dijo, Dios mismo afirma y dice que no había otro hombre nacido de mujer
como Juan el Bautista. Él fue establecido por Dios como autoridad espiritual. Jesús iba a comenzar su ministerio. Jesús necesitaba la bendición de esa autoridad, aunque era Jesús. Mire, la vida de Cristo es ejemplo de lo que tú y yo debemos vivir. Y entonces Jesús decide ir a ser bautizado por Juan. Cuando alguien se bautiza, es bautizado por otro, está reconociendo de una manera implícita de que todo lo que enseña al otro, él va a enseñar. Y de todo lo que pregona el otro, él va a pregonar. Cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en una iglesia cristiana evangélica, tú te estás identificando con la doctrina que esa iglesia sustenta y tú te comprometes a ser un representante más de la misma. Jesucristo fue a ser bautizado por Juan porque Juan era la autoridad. Juan estaba enseñando sobre dos cosas. Juan enseñaba sobre arrepentimiento y sobre el reino de los cielos. Y las enseñanzas fundamentales que Cristo desarrolló en su ministerio fueron justamente esas dos. Las enseñanzas del arrepentimiento para salvación y la enseñanza de que el reino de los cielos ha venido, está en medio de los hombres. Ahora Cristo busca a esa autoridad para ser bautizado y reconocer esa autoridad y tener la bendición para comenzar su ministerio. Cuando hablamos esto de Jesús, es más impactante aún de que hablar de otro hombre. Una cosa es que David busque la bendición de su suegro Jetro, para ir Moisés busque la bendición de su suegro para ir a Egipto. Me equivoqué ahí entre Moisés y David. Otra cosa es que Timoteo busque el apoyo de Pablo para seguir el ministerio. Pero acá estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. De Jesús. Y fíjese lo que hace Cristo, marcando un ejemplo para nosotros y marcando la importancia de estar bajo autoridad. Jesús se va desde Nazaret y desciende hasta el Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista. Y eso significaba un camino, una caminata a pie de 2 semanas, 15 días, sobre caminos de piedras y montes. 2 semanas para ir a ser bautizado por un hombre. 2 semanas para introducirse en un río, el río más sucio del lugar, menos apetecible por los turistas y las personas que gustaban de las aguas. ¿Se acuerdan Naamán cuando fue bautizado? Dice, ¿por qué en este río, que es un río sucio? Bueno, ahí fue Jesús. ¿Pero por qué? Y él le dice a Juan, para que se cumpla toda justicia. Cuando uno está bajo autoridad, uno hace lo que es justo. Hermano, hermana querida, Dios te promociona, Dios te levanta, pero el reconocimiento te lo tiene que dar tu autoridad. Dios es el que te da los dones, Dios es el que produce el llamado, Dios es el que suelta sobre tu vida talento desde que naciste y dones espirituales desde que te convertiste y recibiste al Espíritu Santo. Pero tu autoridad es la que te habilita. Dios habilita nuestras vidas para ser usadas en el reino a través de la autoridad delegada que Él puso. Por favor, anote eso y téngalo siempre presente. ¿Se acuerda cuando hablábamos en charlas anteriores sobre Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, que hicieron algo sin la autorización de su autoridad, que era el sumo sacerdote, y terminaron muriendo? Cuando uno hace las cosas sin autorización y sin el total acuerdo con quien es autoridad delegada sobre nosotros,
comenzamos un proceso de muerte espiritual. Aunque hagamos cosas para Dios, pero lo vamos a hacer dentro de nuestros tiempos, dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestra concepción de la manera y la forma, y seremos ineficaces y estaremos transitando caminos de muerte espiritual. Tengan cuenta, por favor, y cuidado en esto. Jesucristo va a Juan, y qué interesante Juan, un hombre caracterizado por un mensaje frontal, un hombre que aún en su aspecto no era muy acorde a las formas de captar atención a la gente por una buena presentación, por una buena imagen. Él vestía ropas de cuero de camello, comía langostas con miel, vivía en el desierto, apartado de la gente, y su mensaje era frontal contra el pecado y de arrepentimiento para salvación. Y aunque estaba ya en el Jordán, separado de las grandes urbes, la gente iba a Juan, la gente buscaba a Juan, y la gente terminaba aceptando su mensaje y bautizándose para arrepentimiento. Cuando Dios te levanta y tú vives en el momento justo, haciendo lo que Dios quiere, es el Señor quien te va a promocionar. Y no, la gente no buscará por las artimañas y astucias humanas que puedas desarrollar. Por supuesto que está bien lo que haga, pero entiende que toda promoción verdadera, profunda y auténtica la va a hacer Dios. Estés donde estés, Dios te va a promocionar. Si Él te manda a tal lado, en ese lado te va a levantar. Dios le mandó a Juan a que vaya ahí al Jordán y que allí predique, y allí iban multitudes de todas las clases sociales a escuchar a ese hombre. Y ahí fue Jesús a buscar la bendición para comenzar en forma práctica su ministerio. Ya tenía el ok del Padre, ya tenía la bendición de todo, la eternidad misma que hablaba del Cordero de Dios que iba a ser inmolado desde antes de la creación del mundo. Pero ahora había una autoridad delegada que tenía que darle el ok, y el ok se le iba a dar bautizándolo. Y Jesús llegó, y Jesús fue bautizado. Y miren, y cuando Jesús se bautiza, leíamos el versículo, el pasaje, dice: y luego Jesús fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí quiero cosas que son el resultado de la obediencia. Acá todo esto se manifestó en Jesús bautizado, después de haber dado demostrativo de obediencia. Sucedieron cosas, sucedieron 5 cosas. Yo quiero que anotes, y esto es necesario para que seas una persona de influencia, para que puedas ser un líder en la vida, para que Cristo a través de ti y a través de mí se manifieste. Mira, cuando practicamos obediencia, cuando nos sujetamos a las autoridades establecidas por Dios en esta tierra, cuando sabemos manejarnos en el tiempo de Dios, surgen las consecuencias beneficiosas para nosotros. En primer lugar, los que se someten a la autoridad sobre su vida. Dice que Jesús obediencia, habiendo sido bautizado de Juan el Bautista, autoridad establecida, subió del agua. ¿Qué significa cielos abiertos? Cielos abiertos significa que hay una comunicación directa entre el Dios que está en los cielos y todo lo celestial contigo.
andas? ¿Dónde estás? Hay cielos abiertos. Tú vas a orar y las oraciones serán respondidas. Tú vas a planificar y los planes serán los que vengan de Dios. Tendrás un corazón conforme a su corazón, una mente que camine dentro de sus propósitos y dentro de su voluntad. Los cielos serán abiertos, la gloria de Dios se va a manifestar y habrá cosas tremendas. ¿Cuál es la causa? Practicar obediencia. Practicar obediencia. Estar sujeto a la autoridad. Buscar la bendición del tiempo con la autoridad. Respetar los tiempos también de lo que nos hablan y nos dicen. Es dada por ¿qué fue lo segundo que sucedió? La autoridad como una responsabilidad personal. Escuchó una voz que dice, es mi hijo, es mi hijo. Hermano querido, cuando practicas y practicas obediencia dentro de autoridad, el mismo va a hacer entender a los demás que somos sus hijos. Él nos mirará no como un hijo más, sino como ese caminando en la sujeción del concepto claro de autoridad. Lo tercero que quiero decirte, autoridad de Dios, Dios los promueve, Dios los promueve. Hijo amado, no solamente Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando veía que Jesús se acercaba, sino que el mismo Padre desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado. El mismo Padre le promocionó a Cristo, siendo Cristo obediente. Cuando tú y yo practicamos obediencia, el Padre nos va a promocionar, el mismo Dios nos va a promocionar, el mismo Dios abrirá puertas, de que andes por donde debes andar y que conozcas gente que no vas a conocer y que hagas lo que tengas que. Necesitarás grandes publicidades, presentación, te llamarán gente que tú no conoces. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a promocionar. Ahora, Dios promociona a los obedientes, a los que respetan y se sujetan a las autoridades establecidas por Dios en los distintos ámbitos de la vida. Lo cuarto, los que se someten a la autoridad, hay una unción poderosa. Dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Hermanos queridos, los obedientes. Los obedientes tienen especial y en receptores de la unción. Mira, Dios nos da unción para que hagamos cosas para Él. ¿Y quiénes van a hacer esas cosas? Los obedientes. Obedientes. Y por último, los que se someten a la autoridad que estableció son aquellos capaces con grandes tentaciones y vencer. Serán aquellos que siempre triunfarán. Mira, Jesús practicó, fue a Juan, Juan lo bautizó, Jesús reconoció que Juan era autoridad. Juan mismo es como que pasa el manto a Jesús. Jesús comienza su ministerio, los cielos se abren, hay una comunicación directa y comienza una revelación de lo que era Cristo al ministerio público, señales, prodigios, maravillas, y van a ser, los cielos se abrieron sobre Jesús. Mira, el mismo Padre le promociona, el Espíritu Santo lo unge de una manera poderosa, pero ahora se va al desierto a enfrentar al mismo diablo. Y dice, y el Espíritu, decía el versículo 1, el Espíritu fue llevado al desierto. La obediencia se pondrá en y será para el diablo su peor enemigo. El diablo pondrá obedientes. Causan problema son los obedientes.
no son las personas que solamente conocen de la Biblia, no son las personas que hacen cosas y hacen cosas. La gente que es un problema para el diablo son los que están bajo autoridad y practican obediencia. Y el diablo se va a levantar en contra. Y él no, a Jesús no le mandó un demonio, él mismo fue una persona. ¿Qué pasa? Aquellos que son obedientes le harán la guerra directa al diablo, sino que el apoyo único de Dios. Noticia. Por eso dice, someteos a Dios. Primero, recibidlo. Segundo, y mira la consecuencia, el diablo huirá. Aquellos que practican obediencia y entienden lo que es autoridad, como lo entendió Jesús, serán personas que vencerán las tentaciones. Serán personas que derrotarán al enemigo, que manifestarán la palabra, que abrirán espiritual y harán que el nombre glorificado. La gloria de Dios es en este mundo a causa de los que practican obediencia, a causa de los que están bajo autoridad, a causa de aquellos que entienden este y saben que no hemos llamado a desarrollar ministerios unipersonales, desenganchados de lo que es el cuerpo, el concepto de trabajar bajo sumisión y obediencia. Los llaneros solitarios, los unipersonales, los autosuficientes, separados del cuerpo y que hacen la cosa tal cual piensan, quieren y desean, sin consultar a nadie, hacen los mayores daños al Evangelio y son del enemigo. Pero aquellos que como Jesús esperan, saben manejarlos, buscan siempre a la autoridad que Dios puso en vida para trabajar en equipo, para y se mueven en obediencia y en sujeción. Repetirte, los cielos se le abren, el Padre mismo se encarga de promocionarlo, el Espíritu y lo más poderoso derrotarán al enemigo y el Señor los usará para su gloria. Aleluya. Cada uno de nosotros empezamos como la principal clave. Dios te puede dar parte de Dios. Podés ser una persona muy capaz. Podés tener un carisma natural que influye y atrapa a muchos. Conocidos por muchos y tener mucha gente que te siga. Pero si no tienes un corazón dócil, maniable, enseñable, un corazón que conoce a Dios como autoridad absoluta y a personas como autoridad delegada. Si no aprendes a manejar los tiempos, a moverte, a trabajar en equipo con tu autoridad, cuidado, que las cosas buenas que tenés pueden ser un problema. Porque grandes dones, grandes capacidades, grande carisma y rebelde es mucha gente, persona que va a terminar haciendo las cosas mal y que va a darse con el orgullo, la autosuficiencia y la rebeldía que caracteriza a esa mujer. Hay una frase que muchos dicen: yo no sirvo a los hombres, sirvo a Dios. Y esa es la frase más errada que existe. No hay servicio a Dios, yo a Dios. Siempre hay un servicio a Dios a través de alguien. Yo sirvo a Dios sirviendo a la gente. La gente que yo sirvo es la manera en que yo sirvo. Dentro de esa gente tengo gente que ministro y tengo gente que
autoridad, pero tengo gente a los cuales Dios puso en autoridad sobre mi vida. Y defendamos esto en nuestro ser, en lo interno de nuestro ser, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de planificar, inmerso en este concepto de autoridad y sujeción. Tu vida dejará huellas, tu vida marcará un antes y un después, y el reino de Dios se establecerá sobre tu vida. Yo siento en mi corazón algo y quiero compartir. Hay alguien que me está mirando en este momento y que no está teniendo la comprensión que quisiera tener de parte de su autoridad. Y está en una crisis y está diciendo, ¿qué hago? Sabe que Dios le llamó, sabe que Dios le está desafiando, pero se encuentra ahora como en un dilema. Yo quiero decirte, espera, no te apures, espera. Porque en este tiempo de espera, frente a la incomprensión de tu autoridad, a la cual tú dices no me comprende, no valora lo que yo tengo, mira, en ese tiempo de espera yo quiero decirte algo muy especial. Dios está trabajando en tu carácter. Dios está trabajando en tu paciencia. Dios está trabajando en tu tolerancia y en mostrar realmente hasta dónde hay en ti sujeción y obediencia. Quiero orar por ti y quiero orar por cada uno de los que están mirando y por cada uno de aquellos que van a ver en algún momento este video. Oramos, por favor. Padre querido, te doy gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Yo oro por esa persona, Señor, que está en esa situación de dilema, que su corazón sea libre de toda forma de rebeldía, de toda forma de autosuficiencia y orgullo, que sepa esperar, que sepa manejar el tiempo y que en ese tiempo de espera tú trabajes en su corazón y formes su carácter, Señor, para que cuando sea promocionado, Padre, lo haga con un corazón puro y un corazón noble, sumiso y respetuoso de la autoridad. Bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por compartir este tiempo, estos minutos. Nos encontramos el lunes a las 20 horas con Desde mi hogar discipulado. Ahí estamos desarrollando el libro Sígueme. Dios te bendiga y espero que la palabra haya sido de bendición. Dios te bendiga mucho.